El día de hoy iniciaremos una nueva actividad de matemáticas. El tema que vamos a tratar el día de hoy es ecuaciones lineales con dos incógnitas. Vamos a trabajarlo en esta ocasión por el método de igualación. En la actividad número 1 tenemos 3 ejercicios, de los cuales vamos a desarrollar el literal C. El método de igualación consiste en despejar una de las dos variables, ya sea x o sea y. Si tomamos como ejemplo la primera ecuación y despejamos x, entonces en la segunda ecuación vamos a hacer lo mismo, vamos a despejar x. Y los resultados los igualamos y de tal manera que obtenemos el valor de la variable y. Vamos a nombrar a esta ecuación la ecuación A y a esta ecuación la ecuación B, para poder diferenciarlas. Vamos a trabajar primero con la ecuación A. 1/2 de x menos 1/3 de y es igual a 5. En esta ecuación A vamos a despejar x, de tal manera que, si podemos notar, tenemos una ecuación con coeficientes fraccionarios. Cuando tenemos una ecuación con coeficientes fraccionarios, vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es igual a 6. 6 dividido entre 2 y multiplicado por 1. 6 dividido entre 2 es igual a 3 y multiplicado por 1 es 3. 3x. Menos 6 dividido entre 3 es igual a 2 y multiplicado por 1 es igual a 2. Y 6 dividido entre 1 es igual a 6 multiplicado por 5 es igual a 30. De tal manera que tenemos una ecuación sin denominadores, sin coeficientes fraccionarios. Entonces aquí, como dijimos al inicio, vamos a despejar x. Entonces todo lo que contenga la variable x va a pasar del otro lado del signo igual con signo diferente. De tal manera que sería 3x es igual a 30 más 2y. El 3 que está multiplicando x pasa a dividir a esta expresión algebraica. De tal manera que quedaría x igual a 30 más 2y sobre 3. Ya tengo despejada la variable x de la primera ecuación. Lo mismo voy a hacer con la segunda ecuación, con la ecuación b, con la que hemos llamado ecuación b. Como podemos ver, la ecuación b también es una ecuación con coeficientes fraccionarios. Entonces, cuando tengo una ecuación con coeficientes fraccionarios, tengo que calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, los denominadores son 3 y 2. El mínimo común múltiplo de estos denominadores, entonces, es igual a 6, igual que en el ejercicio anterior. 6 dividido entre 3 multiplicado por 1. 6 dividido entre 3 es igual a 2 y multiplicado por 1 es 2, 2x. 6 dividido entre 2 es igual a 3 y multiplicado por 1 es igual a 3, 3y. No tiene denominador, vamos a colocarle un número 1. 6 dividido entre 1 es igual a 6 y 6 por 5 es igual a 30. De tal manera que tengo ya la ecuación expresada sin coeficientes fraccionarios. Entonces, igual que como hice en la ecuación A, también voy a despejar x aquí. Tenemos identificada la variable x, que es la que está aquí, entonces todo lo que no contenga la variable va a pasar del otro lado del signo igual. En este caso sería 2x es igual a 30 más 3y. Recordemos que al pasar del otro lado del signo igual pasa con signo diferente. El 2 que está multiplicando la x pasa a dividir a esta expresión algebraica. De tal manera que esto sería x igual 30 más 3y sobre 2. Entonces tengo también despejada x en la ecuación b, en la segunda ecuación. Aquí es donde empieza el método de igualación, donde tengo que igualar el resultado de x de la primera ecuación con el resultado de x de la segunda ecuación. Como podemos notar, x son las mismas variables, entonces puedo hacer esa igualación. Luego procedemos a igualar ambas ecuaciones, la ecuación a y la ecuación b. Entonces ahora vamos a proceder a resolver esto en forma de cruz, donde este número 2 que está denominador de la ecuación b va a pasar a multiplicar al numerador de la ecuación a. Y este número 3 que está como denominador de la ecuación a va a pasar a multiplicar al numerador de la ecuación b. Multiplicamos en forma distributiva, el 2 multiplica 30 y el 2 multiplica 2y. Asimismo, el 3 multiplica 30 y el 3 multiplica a 3y. Realizando la multiplicación tenemos 2 por 30 es igual a 60, más 2 por 2 es igual a 4y. Esto es igual a 3 por 30, que es igual a 90, más 3 por 3, que es igual a 9y. Si podemos notar aquí tenemos una sola variable, que es la variable y. Entonces ahora vamos a
Entonces ahora vamos a hacer la transposición de términos, donde de un lado el signo igual vamos a dejar a las variables y de otro lado los términos independientes. De tal manera que aquí sería 4y, este que pasa al otro lado de la igualdad pasaría con signo diferente, menos 9y, 90 menos 60. Signos diferentes es una resta, entonces sería 5y es igual a 90 menos 60 es igual a 30. Despejando y, entonces tenemos y es igual a 30 sobre menos 5. 30 dividido entre 5 es igual a 6 y más por menos es menos, entonces tenemos que y es igual a menos 6. De tal manera que obtenemos el valor de la variable y, que es igual a menos 6. Entonces ahora nos queda encontrar el valor de la variable x reemplazando este valor que hemos encontrado en cualquiera de las dos ecuaciones originales. Para encontrar el valor de la variable x, entonces hemos tomado como referencia la primera ecuación, la ecuación a. Entonces en esta ecuación a es que vamos a reemplazar el valor de y por el número menos 6. Entonces sería un medio x menos un tercio multiplicado por menos 6, y esto es igual a 5. Un medio de x más por más, un tercio, tercera de 3 es 1, tercera de 6 es 2, entonces sería solamente 2, esto es igual a 5. Pasando el número 2 al otro lado del signo igual, quedaría entonces un medio de x es igual a 5 menos 2, de tal manera que esto sería 5 menos 2 es igual a 3, y este 3 dividido para un medio. Recordemos que tenemos una fracción compuesta donde podemos ponerle como denominador a este 3 un número 1, quedaría 3 multiplicado por 2 y 1 multiplicado por 1. Entonces x sería igual a 6. De tal manera que hemos encontrado el valor de la variable x. Despejando la variable x, entonces tenemos 5 menos 2 que es igual a 3 sobre un medio que está multiplicando x pasa a dividir al número 3. Aquí tengo una fracción compuesta donde el número 3 es un número entero y tengo como denominador una fracción. Para poder realizar esta fracción compuesta voy a poner al número 3 el número 1 como un denominador, de tal manera que voy a multiplicar los extremos con los extremos y los medios con medios. Entonces sería 3 por 2, 6 y 1 por 1, 1. Entonces el valor de la variable x sería 6 sobre 1, que sería 6. Entonces sería x igual 6. Entonces he encontrado el valor de x y el valor de y de esta ecuación utilizando el método de igualación. Continuando con los métodos de resolución del sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, vamos a trabajar con el método de eliminación gaussiana. El ejemplo que está propuesto corresponde a uno de los ejercicios de la actividad, específicamente el literal B. La actividad menciona: en cada ítem se propone un sistema de ecuaciones lineales que no tiene solución en el conjunto de los números reales. X y Y son las incógnitas, prueba que efectivamente es así, procediendo a su resolución por el método de eliminación. El método de eliminación gaussiana consiste en convertir este sistema de ecuaciones en una matriz aumentada. Una matriz aumentada va a estar compuesta de filas y columnas en los cuales voy a colocar los coeficientes de las variables y los términos independientes. De tal manera que esto quedaría un medio, un tercio, que corresponden a los coeficientes de la variable x, el número 3 y el número 2 que corresponden a los coeficientes de la variable y. Tras una línea vertical, el número 3 y el número 2 que corresponden a los coeficientes, a los términos independientes. Entonces, como podemos notar aquí, esta es una matriz que consta de filas y columnas. Como podemos notar, el sistema de ecuaciones lo he trasladado a una matriz que consta de 2 filas y de 3 columnas. Para poder trabajar el método de eliminación gaussiana en esta matriz, entonces esta matriz va a ser una matriz escalonada, donde la diagonal principal va a estar compuesta de números unos y este elemento de la matriz va a ser el número 0. Para poder resolver este sistema de ecuaciones, entonces vamos a clasificarlos como: la primera fila va a ser fila 1 y la segunda fila va a ser fila 2. Para poder convertir un medio en el número 1, entonces la primera fila voy a multiplicar por el inverso multiplicativo de un medio, que sería el número 2, pero toda la fila voy a multiplicar por ese número 2.
A la fila número 1 le voy a llamar F1 y a la fila 2 le voy a llamar F2. Entonces F1 va a multiplicarse por el número 2. Quiere decir que cada uno de los elementos que conforman la primera fila va a multiplicarse por el 2. Un medio multiplicado por 2 es igual a 1. 3 multiplicado por 2 es igual a 6. Y 3 multiplicado por 2 es igual a 6. La fila 2 coloco los mismos coeficientes porque no estoy multiplicando, no estoy trabajando con la fila 2. Como dijimos hace un rato, un tercio también tengo que transformarlo en el número 0. Entonces, para poder transformar en el número 0 un tercio, tengo que sumar por su opuesto, o en otras palabras, un tercio restar por un tercio mismo. Entonces, para poder realizar eso, entonces voy a multiplicar la fila 1 por menos un tercio, y esto le voy a sumar a la fila 2. Y los resultados de esta operación que acabo de plantear se van a escribir en la fila 2. De tal manera que en la fila 1 van a ir los mismos números que están en la fila 1 y la que voy a modificar es la fila número 2. Las operaciones que corresponden a lo que he planteado las voy a colocar aquí debajo y los resultados los voy poniendo en la fila 2 como mencioné hace un ratito. La fila 1, el primer elemento de la fila 1 corresponde al número 1 multiplicado por menos un tercio y esto sumado más el mismo elemento que está en la misma columna que corresponde a un tercio. De tal manera que sería 1 por menos un tercio sería menos un tercio más un tercio, esto es igual a 0. Quiere decir que entonces el primer elemento de la fila 2 sería 0. Lo mismo voy a hacer con la segunda columna, donde sería que la fila 1, el segundo elemento es el número 6, y esto va multiplicado por menos un tercio, y esto va sumado más el número 2 que corresponde a la misma columna en la fila número 2. Entonces esto sería 6 multiplicado por menos un tercio es igual a menos 2, más 2, y esto también es igual a 0, de tal manera que tengo 0 aquí. Luego el siguiente elemento que corresponde a la tercera columna, a la fila 1, sería entonces 6 multiplicado por menos un tercio, y esto sumado a el número menos 2. Entonces aquí te obtendría 6 por menos un tercio es menos 2 es igual a menos 4. Entonces de tal manera que aquí tengo menos 4. Bien, como podemos notar, no hemos llegado al resultado que dijimos al inicio, donde la primera diagonal tenía que ser 1 y 1, sino que tengo que en la diagonal principal tiene 1 y 0. En la fila número 2, el primer elemento corresponde a la variable x, el segundo elemento corresponde a la variable y este corresponde al término independiente. Si tomamos en cuenta entonces la segunda fila, entonces quedaría 0x más 0y es igual a menos 4. Recordemos que toda expresión multiplicado por 0 es 0 mismo, entonces esto quedaría 0 más 0 es igual a menos 4. Entonces esta operación no tiene sentido. Por lo tanto, este sistema de ecuaciones no tiene solución. Entonces, en los otros ejercicios que vamos a realizar, literal A y literal C, también tenemos que demostrar que los sistemas no tienen solución. Entonces seguimos el mismo procedimiento que hemos seguido aquí. Entonces los tres sistemas no tienen solución siguiendo el procedimiento del método de eliminación de Gauss. Y el trabajo nuestro es demostrarlo.